Aleluya, todavía nos tenemos que tener fe y siempre estar agradecido por lo que Él hace en nuestro cuerpo. Lo necesitamos a cada momento, porque sin Él no hacemos nada en este mundo. Hijos, Señor les bendiga. El hermano le dijo, Dios te va a sanar. Pero Dios le ha dado la palabra a nuestra hermana. Y dijo, el Señor ya me sanó. Ella agarró esa palabra que Dios le había puesto, esa verdad, y dijo, ya Dios me sanó. Y desde ese instante, ya no más enfermedad. Aleluya, gloria a Dios. Dios es real, amén. Amén. Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue tratando. Amén. Pónganse de pie, hermano. Quiero dar lugar a mi hermano Salazar. Palabra del Señor para ustedes y para mí esta mañana. Reciban. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana estoy un poco nervioso. Aleluya, no sé por qué, pero ya casi de la mayoría de ustedes los conozco. Aleluya, aquí estamos para alabar y honrar el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. Si abre su Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 1, aleluya. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 2 por ahorita. Bueno, vamos a leer hasta el 3. Aleluya, Amós capítulo 1, verso del 1 al 3. Gloria a Dios, ya casi la mayoría lo tenemos. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Osías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Aleluya, está lleno. Señor, en esta hora te doy gracias. Esa palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, aleluya, que es palabra tuya, Señor, que en esta hora me comparto con mis hermanos, Señor. Que esa palabra, Señor, llegue a los corazones. Que esa palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Que esa palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que gracias. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Oh, Padre maravilloso, que tú seas la voz, Señor, aleluya, en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra, Padre. Amén. Aleluya. Pueden ocupar su lugar, Señor. Te alabamos, Dios, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Hay momentos, aleluya, hay momentos que Dios elige a los improbables para hacer lo imposible. Aleluya. Para hacer lo imposible. Dios llamó a Amós, aleluya. Este hombre llamado Amós no venía de una línea de profetas, ni había estudiado en la escuela de sacerdotes, aleluya. No era un hombre que tenía un
del Señor, que simplemente él era un pastor de ovejas y cultivador de sicómoros, una clase de higuera que daba fruto, aleluya, para los más pobres, para los más necesitados. Este era Amós, aleluya, en ese tiempo, aleluya. Él estaba acostumbrado al ruido en el campo, al sonido de las ovejas, de los pájaros. Él estaba acostumbrado a oír toda clase de ruido en el campo. Sus manos estaban callosas, aleluya, por cuidar las ovejas y por cuidar este tipo de árbol que daba ese fruto, aleluya. Y este era Amós, aleluya. Pero Amós había desarrollado algo importante en su vida, hermanos, aleluya. Había desarrollado ¿cómo diremos? Esa sencillez en su corazón, aleluya. Ese oído, aleluya, atento a la voz de Dios, aleluya. Él, allá en los campos, él había aprendido a escuchar la voz de Dios, aleluya. Él allá solo cuidando de sus ovejas, aleluya. Dios había mirado algo en él, aleluya. Dios no califica a los llamados, sino que Él llama a los calificados, aleluya. Y Él no había mirado, Él había mirado algo en él, aleluya, en Amós, aleluya. Ese pastor de ovejas, aleluya. Y a veces nosotros podemos pensar que siempre Dios llama a alguien que con una preparación o con un estudio académico alto, aleluya. Pero Dios mira el corazón, hermanos, aleluya. Dios mira el corazón, aleluya. Él mira la disponibilidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Y Dios ya miraba en el corazón de Amós ese oído atento, aleluya, a escuchar la voz de Dios. Él había aprendido allá en el campo a escuchar la voz de Dios, aleluya. Este era Amós, un pastor sencillo del sur, aleluya, un pastor, aleluya, que estaba dedicado a su trabajo en el campo, aleluya. Pero Dios llama a Amós, hermanos, aleluya. Dios llama a Amós con un propósito, aleluya, y Dios pone su voz en Amós, aleluya. Él pone su voz en Amós, aleluya. Una voz que no era cualquier voz, hermanos, aleluya, sino era la voz del Dios Todopoderoso, aleluya. Y esa voz, aleluya, de este pastor sencillo, humilde y trabajador, aleluya, esa voz, aleluya, iba a sacudir tronos, reinos, reyes poderosos, aleluya, iba a enfrentar a una élite, aleluya, de Israel, aleluya. En ese tiempo, aleluya, Israel atravesaba, aleluya, un momento de riqueza y poder, aleluya. En ese tiempo Israel vivía, podemos decir, la época dorada, donde la economía estaba muy fuerte, aleluya, y había mucha riqueza y poder en Israel, aleluya. En el año 760 antes de Cristo, aleluya, Israel enfrentaba a esa economía donde había riqueza, donde había economía, donde había todo, aleluya. No había necesidad vamos a decir, de pobreza, no había pobreza. Pasaban esa situación, aleluya, donde ese momento, aleluya, donde la riqueza y el poder, aleluya, se podía ver por las calles, por los palacios. Pero en todo eso, hermanos, aleluya, en toda esa riqueza y poder, había algo que estaba totalmente mal, aleluya. Dios había mirado algo, aleluya, a través de esos palacios, a través de esas cortinas, aleluya, que algo estaba mal ahí, aleluya. La injusticia social, aleluya, la injusticia social, los templos, aleluya, la religión, aleluya, la injusticia en los juzgados, aleluya,
Dios había mirado que algo no estaba bien ahí, aleluya. En ese tiempo, aleluya, las ofrendas desbordaban, aleluya, las ofrendas desbordaban, los cultos, los cantos eran melodiosos y todo parecía estar bien, hermanos, aleluya, pero siempre sabemos que delante de Dios, aleluya, cuando hay algo que no está bien, Dios va a hablar, aleluya. Cuando algo no está bien, Dios va a hablar a nuestra vida, Dios va a hablar al pueblo, aleluya. Pero Dios levantó a este hombre para que Amós fuera su voz, aleluya. Y el versículo 2 dice: dijo Jehová, rugió desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Jehová rugió desde Sión. Ahora, hermanos, aleluya, no era cualquier voz, aleluya, era la voz de Dios, aleluya. Era la voz de Dios que Dios, aleluya, estaba dando su voz, aleluya. Y Amós amplificó el rugido como el rugido del león de Judá, aleluya. Este hombre que antes estaba acostumbrado a oír el balido de las ovejas, el cantido de los pájaros, otros ruidos, ahora había escuchado esa voz, aleluya. Había escuchado ese rugido, aleluya, que era la voz de Dios, aleluya. Esta voz, hermanos, aleluya, transformó su vida. Esta voz transformó, aleluya, a este hombre, aleluya. Lo transformó en una manera donde él empezó a escribir, aleluya, esas palabras que Dios ponía en su corazón, aleluya. Y antes de él hablar esas palabras, él las sentía dentro de su corazón, las sentía primero él antes de hablarlas, aleluya. Y antes de marcar cada juicio que Dios traía contra el pueblo, él lloraba por dentro, aleluya, en su alma lloraba antes de decir esas palabras, hermanos, aleluya. Logró enfrentar a reyes y sacerdotes y a toda la élite de Israel en una época donde la prosperidad enmascaraba la decadencia moral, donde templos mundosos ocultaban corazones vacíos. Surgió una voz que sacudió tronos, denunció injusticias y reveló una verdad incómoda: la religión. En ese tiempo, hermanos, aleluya, dice que los ricos se volvían cada vez más ricos, aleluya, y los pobres siempre estaban en la misma condición. Aleluya, los templos estaban llenos, aleluya, y las ofrendas desbordaban, y los rituales y las melodías, pero ahí no estaba Dios, hermanos, aleluya. Ahí solamente los corazones estaban hechos como una piedra, aleluya. No estaba Dios ahí porque ellos se habían olvidado de Dios, se habían alejado de Dios, aleluya. Quizá en la forma en la que estaban viviendo en esa época de riqueza y poder, los había hecho olvidarse de Dios, aleluya. Los había hecho olvidar que el primero en sus vidas era Dios, aleluya, antes de todas las cosas, aleluya. En los juzgados se sobornaban la justicia, aleluya, y
Todas esas cosas estaban sucediendo, hermanos, aleluya, en ese tiempo, aleluya. Pero surgió una voz, aleluya, una voz que Dios puso su voz en él, en este hombre llamado Amós, aleluya. Ahora Amós tenía que enfrentar, hermanos, aleluya, a toda la élite de Israel, aleluya. Un hombre sencillo, un hombre del campo, un hombre que no tenía mucho conocimiento, pero que dice la palabra que Dios había puesto su voz en él, aleluya. Y no era cualquier voz, hermanos, aleluya, era la voz de Dios. El Señor rugió desde Sión, aleluya, dijo el Señor, aleluya. No era cualquier rugido, hermanos, sino que era la voz de Dios, del Dios Todopoderoso, aleluya. Aleluya. Ahora este hombre que antes en el campo contemplaba alrededor en el campo, en las ovejas, lo que estaba a su alrededor, aleluya. Ahora este hombre tenía que tomar ese camino, aleluya, hacia Israel, aleluya, para hablar lo que Dios había puesto en él, aleluya, para profetizar contra Israel, contra las ciudades de Israel, aleluya, y marcarles el mal en el que estaban caminando, aleluya. Dios siempre, hermanos, nos advierte al pueblo, aleluya. Dios siempre nos advierte antes, aleluya, de que podamos cometer, aleluya, de que le podamos fallarle a Dios. Siempre Dios nos advierte, hermanos, aleluya. Dios da la advertencia, aleluya, a nuestra vida, aleluya, para que nos mantengamos, aleluya, en Él, para que nos mantengamos firmes en Dios, aleluya. Ahora este hombre llamado Amós llegaba a Israel, hermanos, aleluya, en ese tiempo donde las calles de Samaria desbordaban de lujo y los templos, aleluya, y las ciudades, aleluya. Ahora contemplaba una ciudad grande, hermanos, una ciudad de riqueza, de poder, de prosperidad, aleluya, donde parecía que todo estaba bien, hermanos, aleluya, pero Dios le había mostrado a Amós, aleluya, que no estaba nada bien en Israel, aleluya. Gloria a su nombre. Gracias. Cuando Amós llegó, empezó a profetizar, aleluya, contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Él llegó, aleluya, a estas ciudades empezando a profetizar, aleluya. Empezando a profetizar lo que Dios había puesto en él, aleluya, en su vida, en su corazón, aleluya. Cuando él empezó a profetizar contra estas naciones, aleluya, contra estos pueblos, aleluya, la gente de ahí decía, sí, esos pecadores, esos que reciban el castigo de Dios, pero cuando Amós giró el espejo hacia Israel, aleluya, todo pareció verles caído como algo, como una bofetada para sus vidas. Y Amasías, uno de los profetas de Betel, aleluya, intentó, aleluya, correrlo, sacarlo de ahí de la ciudad. Recordemos que Amós, hermanos, aleluya, él era un hombre que iba solo. Él no llevaba un ejército o llevaba un grupo de gente con él para que lo apoyara si algo sucedía. Recuerde que Amós iba él solo, aleluya. Él iba a dar esta palabra él solo. Pero en ese momento que él iba solo, él sabía que Dios lo iba a cuidar y Dios lo iba a proteger, aleluya, en todo momento. Él sentía esa certeza, esa seguridad de que cada palabra que él hablara, Dios iba a estar con él, aleluya.
Dios iba a ir con él, aleluya. Y este hombre enfrentó solo a todos estos reinos, a estos reyes, a sacerdotes, aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 2, capítulo 6 al 8, dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llegan a la misma joven, y profanando mi santo nombre, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Aleluya. Una de las cosas que estaban pasando, hermanos, aleluya, era que vendían al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Aleluya. Era una de las injusticias que estaban sucediendo, que eran muchas, hermanos, aleluya, en ese tiempo. Y imagínense vender al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, aleluya. Era algo que Dios había mirado que no estaba bien, hermanos, aleluya. Que estaban pasando injusticias, aleluya, que estaban pasando atropellos, que estaba pasando el pueblo pobre, la gente necesitada, estaban pasando estas injusticias, hermanos, aleluya. Estaban pasando esto, hermanos, aleluya, y Dios había mirado lo que estaba sucediendo, hermanos, aleluya. Ahora, cuando Dios nos advierte, hermanos, aleluya, Dios nos advierte de algo, no es porque Dios no nos quiera, sino porque Él nos ama, hermanos, aleluya. Este hombre llamado Amós, Dios lo llamó con ese propósito de dar su voz, aleluya, de dar su voz. No era la voz de él, sino era la voz de Dios, de hablar y denunciar las injusticias, lo que estaba sucediendo en Israel, aleluya. Y este hombre con paso firme iba por cada ciudad denunciando lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y quería él dar esta palabra para que el pueblo tomara una decisión, hermanos, aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos advierte: quita esto, deja esto, deja estos pensamientos, aleluya? Y cuántas veces hemos escuchado a Dios, o cuántas veces hemos ignorado su voz, aleluya. Dios nos habla, hermanos. Ese tiempo, aleluya, Dios le habló a Israel, aleluya. Pero aún esa voz de Amós aún sigue retumbando hoy en nuestra sociedad, hoy en nuestros tiempos, aleluya. Aún sigue resonando esa voz de Amós, esa voz que Dios puso en Amós, hermanos, aleluya. Aunque ya hace más de 2800 años, aún esa voz sigue retumbando, hermanos, hoy en día, aleluya. De las injusticias, de lo que pasa, de lo que vemos a nuestro alrededor, aún siguen sucediendo todas estas cosas, hermanos, aleluya. Pero Dios siempre habla al pueblo, lo advierte, aleluya, para que se vuelva a Él, para que se vuelva
de sus malos caminos y se arrepienta y Dios tenga misericordia de ese pueblo. Aleluya. Dios siempre advierte por esa razón, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el capítulo 6, hermanos, aleluya, de ahí mismo del libro de Amós, el capítulo 6, el versículo 10 al 13. Entonces el sacerdote de Betel, él envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti y contra la tierra, y no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tu tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es un santuario del rey y capital del reino. Aleluya. Este hombre llamado Amasías, este sacerdote de Betel, intentó silenciar a Amós, hermanos. Aleluya. Intentó silenciarlo, callarlo. Dijo: vidente, vete a tu tierra, ve y profetiza allá a tu tierra, vete y come tu pan allá y profetiza allá, y déjanos a nosotros aquí. Aleluya. Eso, aleluya, no atemorizó nada a Amós, aleluya, sino que antes le dio más fuerza, antes le dio más valor. Donde en el versículo 10 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Aleluya. Con esa autoridad, hermanos, que solamente Dios pudo dar a Amós, con esa autoridad él habló. Dijo: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que el Señor me llamó de mis campos, aleluya, y me trajo hasta aquí para que yo hablara su palabra, aleluya. No era la voz de Amós, hermanos, no era su voz, sino era la voz que Dios había puesto en él, aleluya, la que él iba a hablar, aleluya. Amós no tuvo miedo y él siguió, aleluya, profetizando, aleluya. ¿Cuántas veces, aleluya, hermanos, el enemigo quiere atemorizar nuestra vida? ¿Cuántas veces nos viene y nos dice que tú no sirves para esto, tú no eres bueno para esto, aleluya? ¿Cuántas veces viene a poner esa duda en nuestra mente, en nuestro corazón, aleluya, de cosas donde el enemigo nos quiere desanimar, el enemigo nos quiere desalentar, aleluya? Y sabemos nosotros que él ha venido a todas esas cosas, hermanos, aleluya. Dice que él ha venido a matar y a destruir, aleluya. Pero Jesús ha venido a darnos vida, dice, y vida en abundancia, aleluya. ¿Cuántas veces el enemigo quiere atemorizarnos o quiere detenernos, aleluya, de llevar algún mensaje, de llevar alguna palabra, aleluya? Pero cuando usted tiene, aleluya, esa visión que Dios ha puesto en usted, aleluya, no habrá nada que lo detenga, no habrá nada que lo frene, aleluya, de usted cumplir el propósito y el plan del Dios Todopoderoso, aleluya. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La religión, aleluya, los templos en ese tiempo, dice, desbordaban
de las multitudes, las ofrendas desbordaban, los cánticos eran melodiosos, aleluya, pero había un vacío grande, hermanos, ahí, aleluya. Los corazones estaban hechos piedra, aleluya, porque se habían olvidado de Dios, aleluya, se habían olvidado de Dios, aleluya. Todo parecía fluir normal, aleluya, por lo que se hacía, por los rituales, por las ofrendas, por los cantos, aleluya. Pero ya Dios ya no estaba ahí, hermanos, aleluya. Qué tristeza, hermanos, aleluya. Cuando Dios ya no está ahí, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Eso es triste, hermanos, aleluya. Aleluya. Todo aparentaba ser normal, aleluya. Pero ellos se habían olvidado de Dios, aleluya. Sus corazones se habían endurecido, aleluya. Dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, aleluya. Así como vuestros padres me tentaron en el desierto y vieron mi poder, aleluya. El salmista decía en una de su palabra, en uno de los salmos, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Eso afecta aún en nuestra sociedad, hermanos, aleluya. Aleluya. Eso sigue afectando, hermanos, aleluya. Pero yo y usted tenemos que pararnos firmes, aleluya. Tenemos que pararnos en la brecha, hermanos, aleluya. Tenemos que pararnos, aleluya, en el arado, aleluya, como aquel que siembra, aleluya, que se agarra, aleluya, de ese arado, aleluya, y mira hacia adelante, aleluya, mira hacia esa meta, aleluya, mira hacia ese propósito, aleluya, y se va directo, aleluya. Tenemos que agarrar ese arado, hermanos, aleluya. Porque a veces nuestra mirada se puede desviar a un lado y al otro, aleluya, y cuando acordamos ya vamos a cielos, aleluya. El pueblo de Israel ya se había desviado, hermanos, aleluya. Ya ellos habían dejado, aleluya. Como decía en la clase que estamos viendo los miércoles, ya esta iglesia se había dejado su primer amor, aleluya. Ya se habían olvidado de Dios, hermanos, aleluya. Y aunque fue y profetizó a un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios, hermanos, aleluya, pero la palabra de Dios siempre nos va a hablar, hermanos, aleluya. La palabra de Dios siempre va a venir a nuestra vida, aleluya. Dios siempre va a hablar cuando es necesario, aleluya. Cuando sea fuerte, cuando sea suave, pero Él siempre va a hablar de una manera en la que nosotros necesitamos de Él, aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Santo eres. Gloria a Dios. Se manipulaban las básculas, aleluya. Se manipulaban las básculas las manipulaban para vender los productos con el peso que no era el correcto, aleluya. Hacían trampa con lo que vendían en los mercados, en los puestos, aleluya. Y todo eso, hermanos, aleluya, estaba sucediendo. Había injusticia en los tribunales, se sobornaban a los jueces, se vendía la justicia, hermanos, aleluya. No había justicia, aleluya.
y Dios había mirado todas esas cosas que estaban pasando, que no estaban bien delante de Él, delante de su presencia. Aleluya. Dios le mostró a Amós 3 visiones, hermanos, aleluya. 3 visiones le mostró Dios a Amós. Una de las visiones, la primera visión, aleluya, que Dios le mostró era las langostas, hermanos, aleluya. Que las langostas, aleluya, venían en oleadas a los campos, devoraban todas las cosechas, aleluya, y terminaban con el sustento de la gente, con el sustento para sobrevivir. Dice el capítulo 4 del capítulo 7, ahí en Amós, dice: Jehová el Señor me mostró, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumir un gran abismo, una parte de la tierra. Bueno, déjenme leer desde el capítulo 2. El 1 de Amós. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí que criaba langostas cuando comenzaba a crecer en el heno y tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siembras del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob, porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Las langostas venían en oleadas, hermanos, aleluya, y acababan con los cultivos, con las siembras, la producción, y por causa de eso iba a padecer, iba a haber hambre, aleluya. Pero Amós, en su oración, él clama a Dios: Señor, dice, aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob, porque es pequeño? En esa visión que Dios le mostró, aleluya, él miraba todo lo que sucedía, la devoración de los cultivos, de las tierras, aleluya, y él miraba algo que era algo catastrófico, algo que era que no era bueno, aleluya. Esas llegaban y arrasaban, dice, en oleadas, las cosechas, todo lo que la tierra producía. Y él en su oración dice: Señor, perdona a Jacob, porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. La segunda visión, dice Jehová el Señor, en el versículo 4 del capítulo 7, Jehová el Señor me mostró, así aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob, porque es pequeño? Y se arrepintió Jehová de esto, y no será esto, tampoco, dijo Jehová el Señor. Aleluya. En la segunda visión, aleluya, Amós miraba descender fuego, aleluya, un fuego consumidor, un fuego que arrasaba, hermanos, aleluya, todo a su paso, aleluya, pero no era un simple fuego como los fuegos que queman las casas y van quemando a su paso, sino dice que él en esta visión miraba que ese fuego era un fuego que
que llegaba hasta los mares y secaba los mares, aleluya, y era una destrucción, vamos a decir, una destrucción total, hermanos, aleluya. Lo que él miraba en esa visión, y él clama en oración, aleluya, y dice: Señor, que no suceda esto, aleluya, que no pase esto, aleluya. Recuerda que Jacob es pequeño, aleluya. Dios no es un Dios que se complazca en castigar, hermanos, aleluya. Dios no es un Dios que quiere darnos, cuando hemos fallado. Dios no nos quiere dar lo peor, aleluya, del castigo, no nos quiere dar el peor del castigo. Él nos sigue amando, hermanos, aleluya. Pero siempre recordemos que toda acción o toda decisión siempre trae una consecuencia, hermanos, aleluya. Y Él no se complace en mandar grandes castigos, aleluya, sino que Él, todo trae una consecuencia, hermanos. Dice la palabra del Señor que todo lo que sembrare el hombre, eso también segará, aleluya. Todo lo que Israel había sembrado, hermanos, no se iba a escapar de las consecuencias, hermanos, aleluya. No iba a pasar lo de las langostas, no iba a pasar lo del fuego, aleluya, porque Dios me ha dicho que no iba a hacer ese el castigo. Pero todo, hermanos, trae siempre las consecuencias, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La tercera visión, en el capítulo 7, estamos en el verso 7, dice: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de alba de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir al rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti, y en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Aleluya. Esa era la tercera visión, hermanos, aleluya. La tercera visión era la plomada, aleluya. Cuando no queremos, hermanos, aleluya, oír, escuchar lo que Dios nos está hablando, hermanos, aleluya, va a venir la consecuencia. Israel no quiso oír, no quiso escuchar la voz de Dios, aleluya. No quiso saber de esa voz, aleluya. Y esa voz solamente quería lo mejor, hermanos, para el pueblo, aleluya. Las consecuencias fueron, hermanos, que el pueblo fue llevado cautivo y el rey Jeroboam fue muerto a espada, hermanos, aleluya. Nadie podía hacer nada, hermanos, aleluya. No se pudieron defender, aleluya. La ciudad fue destruida. Hubo consecuencias, hermanos, aleluya, por no escuchar la voz de Dios, aleluya. La gente, el pueblo, los reyes, los sacerdotes no quisieron oír la voz de Dios. Dios dio su voz, Dios advirtió, Dios habló, pero la gente no quiso oír, hermanos, aleluya, la voz de Dios, hermanos, aleluya. Dios no desea el mal para su pueblo, hermanos, aleluya.
Dios siempre quiere el bien, aleluya, y quiere salvarnos de la destrucción. Quiere salvarnos del peligro, aleluya. Pero cuando no atendemos a esa voz, hermanos, aleluya, nos volvemos exentos a caer en esos peligros, aleluya. En esos peligros, aleluya, que nos rodean. En esas consecuencias que vienen, aleluya. Pero Dios siempre quiere el bien, hermanos, aleluya. Dios siempre quiere el bien para su pueblo, aleluya. Y la voz tenía que ser dada, aleluya, por el profeta, aleluya. Todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo, hermanos, aleluya, Dios había mirado, aleluya, que no era nada bien, aleluya. Y Dios advirtió, Dios habló a su pueblo, aleluya. Dios envió a este hombre llamado Amós. No era, dice, como dice él mismo, no era profeta ni hijo de profeta, aleluya. Pero Dios lo llamó de sus campos a hablar su palabra. Dios lo llamó de sus campos a profetizar, aleluya, lo que estaba mal, aleluya, en Israel, aleluya, delante de Dios, aleluya. Gloria a su nombre. ¿Cuántas veces, aleluya, Dios nos ha hablado, hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido, aleluya, sobre cosas, sobre situaciones, sobre decisiones, sobre pensamientos, aleluya, sobre tantas cosas, aleluya, que Dios nos ha hablado? Pero la pregunta es, ¿hemos atendido a esa voz? ¿O hemos ignorado esa voz? ¿O la hemos pasado por alto? ¿O hemos escuchado esa voz? Aleluya. Este es el mensaje de Amós, hermanos, aleluya. Este mensaje aún en estos tiempos retumba. Estas palabras que Amós dijo, aún en estos tiempos, aleluya, tiemblan, hermanos, aleluya. Aún resuenan esas palabras que fueron, que Dios puso en Amós, aún en estos tiempos, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad aún retumban, aleluya, en nuestra sociedad que vivimos, en las iglesias, en todo lo que rodea nuestro sistema, aún sigue retumbando esa voz de Dios, hermanos, aleluya. Esa voz que Dios dio a Amós, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Dios siempre quiere el bien para su pueblo, hermanos, aleluya. Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo. Dice su palabra, así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, aleluya. Usted siempre va a querer el mejor bien para uno de sus hijos. Usted nunca va a desear algún mal para ellos, para él, para ella. Siempre va a querer lo mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios desea lo mejor para usted, para mí, para todos los que estamos aquí. Dios desea lo mejor, hermanos, aleluya. Pero Él siempre quiere que estemos atentos a esa voz. A esa voz, aleluya, que no es cualquier voz, sino es su voz, la voz de Dios, hermanos, aleluya. Esa voz que Él habló a través de los labios de Amós, esa voz, la voz de Dios, hermanos, aleluya. Dios aún sigue hablando, hermanos, aleluya. Dios aún sigue hablando a su pueblo. Dios aún sigue advirtiendo a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿he escuchado? ¿He atendido la voz? ¿Me he vuelto a Él? ¿He dejado los caminos que no son buenos delante de Él? ¿He hecho decisiones que agradan a Dios?
Esa es la pregunta en esta mañana. Incline su rostro, hermanos, y va a dejar lugar en nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has hablado.